El Paris Saint-Germain se enfrentará al Inter en la final de la Champions League 2024-2025 después de superar a un Arsenal que lo intentó de todas las formas posibles, pero que se chocó una y otra vez con un colosal, con un increíble Gigi Donnarumma. Vamos a repasar todo lo que nos ha dejado esta semifinal disputada en París. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Paris Saint-Germain 5 temporadas después vuelve a la final de la Champions League y tendrá una nueva oportunidad para intentar conquistar la primera orejona de toda su historia. El conjunto de Luis Enrique con un proyecto nuevo después de una temporada, ¿no?, que cayó de forma muy dolorosa frente al Borussia Dortmund en semifinales, sumando uno de esos abollones, uno de esos golpes, ¿no?, que te suele dar esta competición, que te suele dar la Copa de Europa antes de poder hacer algo súper grande. Lo vimos hace, pues unas horas prácticamente con el FC Barcelona, un equipo también sin demasiada experiencia en esta competición y con muchos cambios, con muchos retoques, con pues modificaciones que ha tenido que ir haciendo el técnico asturiano con el paso de los meses, en una fase de liga en la que lo pasó realmente mal para clasificarse. Esos cambios, incluida una derrota sufrida frente al Arsenal, han permitido a este Paris Saint-Germain evolucionar, convertirse en un equipo mucho más imprevisible, mucho más difícil de frenar y que ha tenido a un absolutamente colosal Gigi Donnarumma, que ha sido sin ningún tipo de duda la figura fundamental de una eliminatoria en la que finalmente ha podido superar a un Arsenal que lo intentó de todas las formas posibles, pero que se chocó una y otra vez en los momentos clave cuando parecía que estaba completamente metido en la eliminatoria, que estaba de lleno metido en la pelea por esa final de Múnich que vamos a tener pues dentro de no demasiado tiempo. Ahí apareció el italiano para demostrar que está siendo el jugador más decisivo del Paris Saint-Germain en esta competición, en esta Champions League 2024-2025, en un éxito para un conjunto francés que obviamente pues tiene que vivir esto como un logro brutal, ¿no?, en su historia. El objetivo desde que comenzó este proyecto era ganar esta Champions League, llevar al Paris Saint-Germain a lo más alto del fútbol europeo, y la realidad es que el conjunto francés ha igualado a Reims y al Olympique de Marsella como los equipos del País Galo que pues han alcanzado en 2 ocasiones la final de la Copa de Europa. En 5 años ya ha llegado 2 veces este Paris Saint-Germain, y esta ocasión obviamente solo se entiende a través del nacimiento y de esa pareja, ¿no?, que han formado Luis Campos y Luis Enrique, con la confianza total del directivo o del director deportivo portugués del Paris Saint-Germain, en un Luis Enrique que ha visto cómo le han dado las llaves del proyecto, le han dado confianza absoluta, le han dado la posibilidad de elegir prácticamente a dedo a cada uno de los jugadores, y eso lo ha convertido en un equipo espectacular, en uno de los conjuntos que mejor juega de Europa, y que además pues ha tenido también un rendimiento brutal en los momentos clave de algunas piezas que obviamente son desde lo individual las que han marcado la diferencia por encima de lo colectivo, pese a, como os digo, a que este Paris Saint-Germain es un auténtico equipazo y todos los futbolistas van a una. El Paris Saint-Germain, después de quedarse muy cerca la temporada pasada, tendrá una nueva oportunidad para conquistar una Champions League, que siempre ha sido su gran objetivo y que, pues vamos a ver si es capaz de lograr frente a un Inter con más experiencia, que viene de perder una final en 2023 y que se enfrentará a un Paris Saint-Germain que no tiene esa experiencia, sobre todo en sus jugadores, porque este equipo ha cambiado muchísimo con respecto al que en 2020, en medio de la pandemia, en esa Final Four que se disputó, ahí el conjunto francés no pudo superar al Bayern Múnich, pese a que tuvo ocasiones suficientes como para haberse puesto por delante. Recuerdo una ocasión muy clara, incluso 2, del bueno de Kylian Mbappé. Al final, un canterano del Paris Saint-Germain, el bueno de Kingsley Coman, le terminó dando esa Champions al Bayern Múnich, al conjunto en ese momento del bueno de Hans-Dieter Flick. Veremos, hay mucho tiempo para hablar de esa final entre Inter y Paris Saint-Germain, lo haremos más adelante, pero obviamente hoy hay que destacar muchísimo el trabajo, ¿no?, y sobre todo la evolución de un Paris Saint-Germain que para mí, como os digo, después de superar esos problemas en la fase de liga, pues hemos visto a un Paris Saint-Germain diferente, a un Paris Saint-Germain mucho más capaz de adaptarse, mucho más capaz de saber jugar en diferentes posiciones, un Paris Saint-Germain
mucho menos previsible, y yo creo que esa es una de las lecciones que puede aprender, en mi opinión, un Mikel Arteta, al que yo de nuevo he visto, bueno, pues que ha intentado ser muy controlador, un Mikel Arteta al que su equipo, bueno, pues le ha faltado bastante magia, ha tenido mucho empuje, ha demostrado ser un auténtico martillo pilón, un equipo muy bien trabajado, un equipo, bueno, pues que a nivel de presión, a nivel de salida de balón, a nivel de automatismos es espectacular, pero al que le falta magia, al que le falta, bueno, pues para mí esa imprevisibilidad, esa movilidad en algunas situaciones, esa capacidad de algunos futbolistas de saberse por encima del colectivo, porque, y este es el caso para mí más claro, el de Martin Odegaard, parece que siempre están al servicio de sus compañeros, en vez de darse cuenta que ellos en muchas ocasiones tienen que ser la estrella que esté por encima del rendimiento colectivo y desde lo individual marcar la diferencia. Eso lo ha tenido el Paris Saint-Germain y, en mi opinión, no lo ha tenido, y creo que no lo suele tener este Arsenal en algunas de sus principales figuras. También hay que decirlo, bueno, pues este Arsenal tiene mucha menos o bastante menos inversión en fichajes que el Paris Saint-Germain, pero esto, bueno, pues es política de club y lo tiene que decidir cada uno de los equipos. El Arsenal creo que puede aprender una gran lección de esta eliminatoria después de haberse ganado el pase a semifinales con esa magia de Declan Rice frente al Real Madrid y con esa capacidad, ¿no?, de sobreponerse, de demostrar que es un equipo tremendamente bien trabajado y bien configurado, como vimos en ese encuentro de vuelta en el Bernabéu, donde apenas sufrió frente a un Real Madrid con muchos problemas. Pero este Arsenal tiene que dar un paso hacia adelante, tiene que mejorar, y eso para mí no pasa solo a través de fichar sobre todo un extremo izquierdo de más nivel que Martinelli o un delantero centro, sino también tiene que pasar porque Mikel Arteta permita a sus futbolistas funcionar de forma diferente en ataque y ser un equipo algo menos previsible, porque Pep Guardiola solo hay uno. Luis Enrique se ha dado cuenta, modificando, cambiando cosas, y Mikel Arteta creo que para llegar a un gran triunfo en esta Champions League, o en la Champions League mejor dicho, creo que también se tiene que dar cuenta y dar un poquito más de rienda suelta a la magia y al fútbol de ataque de sus jugadores con más talento, en el caso de hoy para mí principalmente del bueno de Martin Odegaard, que ha hecho una eliminatoria decepcionante, que ya lo vimos para mí minimizado en el encuentro de ida frente al Real Madrid, también en el encuentro de ida frente al Paris Saint-Germain, y que hoy, bueno, pues para mí tenía que haber hecho bastante más en ataque de lo que ha hecho. Dicho esto, analizado o repasado, ¿no?, lo que significa para cada uno de los equipos, lo que puede sacar en claro el Arsenal para intentar volver aquí y incluso llegar a una final de Champions en las próximas temporadas, lo que para mí es muy importante que ha hecho Luis Enrique con respecto a la campaña anterior y con respecto también al primer tramo de la temporada, esos cambios para darle mucha más movilidad a sus futbolistas, mucha más libertad en ataque. Todo eso es clave y explica por qué el Paris Saint-Germain, bueno, pues ha dado ese paso hacia adelante, pues esa subida tan clara de nivel, también con respecto a algunas de sus individualidades, que se han convertido en algunas de las más determinantes de una competición que se le venía resistiendo y ante la que en los momentos clave solía fallar, y además con bastante estrépito. Esa transformación, el mejor ejemplo es el bueno de Gigi Donnarumma, de ser un problema a convertirse en el jugador más decisivo para que el conjunto francés alcance su segunda final de Champions League. Dicho esto, ahora sí, nos metemos a repasar brevemente, como siempre, el encuentro, a ir comentando, bueno, pues los tramos más importantes que hemos tenido en el partido, con un Arsenal que, bueno, pues tenía esa entrada, recuperación de Thomas Partey, que no pudo estar en la ida por sanción, recuperando a Declan Rice en la posición de ese interior izquierdo y devolviendo a Mikel Merino a la posición del 9. El resto, bueno, pues los jugadores habituales que vienen siendo del 11, en parte también por alguna baja importante. En el Paris Saint-Germain, la verdad es que sin grandes novedades. Dembélé obviamente se tenía que quedar en el banquillo por no haber superado al 100% esas molestias. Barcola, esto sí, sorprendía, arrancaba en la punta del ataque en vez de ser Duel, que partía ahí, y eso también lo ha pagado, ¿no? Desde el planteamiento inicial, un Paris Saint-Germain que no ha encontrado la forma de salir ante la tormenta perfecta que ha generado un Arsenal que ha, para mí, con una gran decisión de Mikel Arteta, embotellado una y otra vez a un Paris Saint-Germain al que quería atacar y al que quería hacer daño con esa superioridad física que tienen los futbolistas del conjunto inglés, con el Arsenal sacando constantemente
saques de banda en largo hacia el área, embotellando a un Paris Saint-Germain que ha visto como en los 8 primeros minutos le han generado 3 ocasiones claras de gol, provocando que Donnarumma en el momento clave haya tenido que ser fundamental, y el italiano ha respondido de nuevo de maravilla con ese primer remate de Declan Rice que se marchaba fuera, imponiéndose a Marquinhos, con un remate prácticamente en el área pequeña de Martinelli y con un zurdazo tremendo de un Odegaard, que en esta ocasión sí ha aprovechado esos rechaces en los saques de banda para intentar fusilar a un Donnarumma que, con una parada absolutamente estratosférica, con una potencia en el brazo, en la mano, ha evitado que el Arsenal en ese minuto 8 de partido ya hubiese igualado la eliminatoria. Un Arsenal muy dominado en esos primeros 15 minutos ante un Paris Saint-Germain que no encontraba salida, que no podía superar esa presión tan agresiva del conjunto de Mikel Arteta, por momentos hombre a hombre, y que no encontraba la forma en definitiva de poder jugar en campo rival. A partir más o menos del minuto 15-16, con un cambio, ¿no? La entrada o la posición de Doué como falso, como delantero, y Barcola que pasaba a banda derecha, ha comenzado a mejorar el conjunto de Luis Enrique, ha comenzado a encontrar salida, y bueno, pues a través de esa acción de Kvaratskhelia con un disparo al palo cruzado que a punto ha estado de materializarse en el 1-0 para el Paris Saint-Germain, ahí ha cambiado el partido. El Paris Saint-Germain ha comenzado a tener mucho más balón, ha comenzado a tener mucha más capacidad de jugar en campo rival, y la realidad es que ese dominio abrumador del Arsenal, bueno, pues ha bajado claramente, pese a que los de Mikel Arteta siempre, pues creían que ese gol podía estar cerca, porque sobre todo se notaba, ¿no?, que a nivel de intensidad, de concentración, estaban 1 o 2 escalones por encima del conjunto de Luis Enrique. Pero pese a ello, y después de haber desaprovechado una ocasión clara de Doué, el conjunto francés, pues ha sido capaz de ponerse por delante, aprovechando una de las principales armas, ¿no?, que todos comentábamos al principio de la eliminatoria, aprovechando esas acciones de estrategia. Finalmente ha sido el Paris Saint-Germain el que la ha terminado aprovechando en las botas de un Fabián, que en su partido número 46 de Champions League ha anotado el primer gol de su carrera en esta competición. El andaluz, pues rescatando, ¿no?, ese mal rechace de Thomas Partey que ha salido en la foto de los 2 primeros goles. Un Arsenal que ha cuidado muy mal esa zona del campo, esa zona de la frontal, primeros metros del área durante toda la eliminatoria. Los 3 goles vienen en situaciones muy parecidas, ganando el Paris Saint-Germain esa acción, la frontal del área o en los primeros metros del área del Arsenal. No ha cuidado nada bien esa situación a lo largo de los 2 partidos el conjunto de Mikel Arteta, y lo ha pagado porque el Paris Saint-Germain no ha perdonado, ha hecho grandes lanzamientos, y además en alguno de ellos, tanto en la ida como en la vuelta, pues con algún toque que ha desviado y que ha convertido ese disparo en imposible para el bueno de David Raya. Perdón, el Paris Saint-Germain que se adelantaba, que marcaba ese 1-0 en las botas de Fabián Ruiz, y que obviamente pues le ponía las cosas tremendamente complicadas a un Arsenal que desde ahí, ¿no?, desde el minuto 27 hasta el descanso, no ha dado esa sensación de dominio, no ha tenido esa capacidad de sumar llegadas ni de embotellar a un Paris Saint-Germain que es cierto que se ha defendido bien en los centros laterales, pero que tampoco estaba pudiendo dominar tanto el partido como le hubiese gustado. Seguramente los mejores minutos de más dominio del Paris Saint-Germain en este encuentro de vuelta han llegado en el inicio de la segunda parte, en los que ha dado la sensación de estar muy cómodo jugando en campo rival, pudiendo robar y pudiendo incomodar mucho a un Arsenal que ha visto, como el rendimiento hoy de Luis Skelly, al que hemos alabado, ¿no?, y al que hemos destacado mucho a lo largo de todas las eliminatorias. Hoy la verdad es que ha hecho un muy mal partido el joven canterano del conjunto Gunner, y pues ese tramo de dominio inicial del Paris Saint-Germain se ha transformado en alguna llegada, pero sin demasiado peligro frente a la portería de David Raya. El Arsenal parecía, ¿no?, que se quedaba muy lejos de la portería de Donnarumma, pero 3 acciones de balón parado consecutivas entre el minuto 58, 60 más o menos, le han devuelto
devuelto esa sensación de poder generar peligro al conjunto de Mikel Arteta, que un par de minutos después, bueno, pues ha obligado a Donnarumma a tener que hacer una intervención absolutamente colosal, un disparo a la escuadra de Bukayo Saka, que Donnarumma ha terminado sacando, bueno, pues sobre todo por estar tremendamente bien colocado y haberse quedado con relativa... bueno, pues habiéndose quedado cerca o con los pasos, ha dado los pasos suficientes como para quedarse cerca de ese palo, y después la estirada ha sido colosal. De nuevo aparecían las dudas en el Paris Saint-Germain en un momento de crecimiento del Arsenal, y el italiano bajaba el partido al terreno de juego, bajaba las pulsaciones y mantenía ese 1-0 para su equipo, evitando cualquier tipo de duda para sus compañeros. En ese momento ha llegado el gol que ha sentenciado completamente, o que podía haber sentenciado, mejor dicho, la eliminatoria, con esa parada, ¿no?, de David Raya sobre Vitinha. Gran intervención del guardameta español, esperando hasta el último segundo, tremendo esa sangre fría y la estirada, ¿no?, para detener el penalti al futbolista portugués, que hoy ha sido mucho menos protagonista que en el partido de ida. Y bueno, pues cuando parecía que el Arsenal ganaba una vida extra, que podía seguir metido en la eliminatoria, de nuevo Thomas Partey, bueno, pues que se dormía, el Paris Saint-Germain volvía a ganar esa zona de la frontal, y con un disparo colosal el futbolista marroquí, el lateral derecho, que ponía ese 2-0 en el encuentro de hoy, que sentenciaba completamente la eliminatoria para que los laterales del Paris Saint-Germain sumasen un nuevo tanto en una Champions en la que Arraf hoy ha anotado su segundo gol en la competición, y en la que Nuno Méndez ya suma 4, ¿no? Una auténtica barbaridad, a un dato muy muy llamativo, y que también explica no solo el estado de forma, sino también lo ambiciosos y la capacidad de llegar y de definir bien que tienen los jugadores del conjunto francés, además sumando goles bastante importantes en la fase de eliminatorias. El Paris Saint-Germain, que parecía muy cómodo, ha comenzado a introducir cambios cuando parecía que la eliminatoria estaba sentenciada, pero bueno, pues el Arsenal demostrando, como os digo, que es un martillo pilón, que es un equipo muy bien entrenado, que siempre está en los partidos, que siempre está concentrado, que incluso, bueno, pues ha seguido creyendo, ha sido capaz de finalmente dar un último susto, marcar ese tanto del 2-1 con un nuevo gol de Bukayo Saka en Champions League. Creo que son 10 goles en 16 o 18 partidos en esta competición, muy buenos números para para el futbolista inglés, que, bueno, pues justo después de esa ha tenido, en el único error de Donnarumma en toda la eliminatoria, la posibilidad de poner el 2-2 en el partido y volver a meter de lleno, completamente de lleno, al conjunto de Mikel Arteta en la pelea por esa final. No ha acertado el futbolista inglés, prácticamente a puerta vacía con su pierna derecha, seguramente porque no esperaba esa acción, y finalmente el Paris Saint-Germain ha sido capaz de resistir los últimos minutos y clasificarse para la segunda final de Copa de Europa de toda su historia, volviendo a tener una oportunidad 5 temporadas después. Ahí se encontrará, en esa final de Múnich, se encontrará a un Inter que viene de perder hace 2 temporadas, que fue capaz de superar, ¿no?, a un gran favorito para ganar la competición, como seguramente era el FC Barcelona, y que ahora se va a enfrentar también a un grandísimo desafío frente a este Paris Saint-Germain de Luis Enrique, con el técnico asturiano, bueno, pues yo creo que ganándose, no ganándose el respeto, pero sí, yo creo que ganando confianza en sí mismo, ¿no? Clasificarse con este Paris Saint-Germain, que es su proyecto. Este es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, no es el Paris Saint-Germain no es el Barça de la MSN, ¿no? Ese Barça era algo diferente, el entrenador tenía, para mí, mucho menos peso en todo lo que pasaba en ese FC Barcelona de lo que el entrenador tiene en este Paris Saint-Germain, confeccionado a petición de Luis Enrique, y también obviamente con un gran trabajo de Luis Campos desde la dirección deportiva, y con una buena decisión por fin de Al-Khelaifi en cuanto al proyecto y a la creación de una nueva etapa con mucho más sentido, y no solo buscando grandes estrellas. El Paris Saint-Germain logra un gran éxito, veremos si lo termina confirmando del todo al ganar su primera Champions League frente a un Inter que busca su 4ª Copa de Europa, y que bueno, pues va a tener a favor sobre todo esa experiencia de haber estado muy cerca hace 2 años, hace 2 temporadas, en la que perdió, ya sabéis, contra el Manchester City de Pep Guardiola. Veremos lo que ocurre, lo contaremos como siempre aquí con mucha atención en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.